En las prácticas carcelarias se generan violencias interseccionales, prácticas de humillación, tortura, violencia, desigualdad y discriminación que están muy lejos de constituir espacios de resolución de conflictos. Por eso es que la búsqueda de alternativas a este sistema multicapa es altamente desafiante y requiere una reflexión profunda, porque no hay justicia posible si no hay un esfuerzo insistente en transformar las estructuras sociales, o como dice Amandine Fouchiron en su capítulo, si no se erradica el contrato sexual colonial. De ahí surgen las principales opresiones, que hoy son las principales causas que originan las violencias y sus subsecuentes estrategias de injusticia. Somos convocadas entonces los movimientos de mujeres, disidencias y desde los feminismos a construir proyectos colectivos que retomen procesos reparatorios. Eso es parte de, y a mí me parece que es muy el corazón de este libro Justicia Feminista al borde del tiempo, experiencias comunitarias y pensamientos antipunitivistas, que tiene una serie de autoras. Las autoras son numerosas, ¿no? Y hay algunos que además son grupos colectivos que están escribiendo capítulos, pero está coordinado por María Ignacia Ibarra y la cumpleañera Sofía Brito. Feliz cumpleaños, Sofía Brito. Muchas gracias, querida. Feliz de estar acá. Muy, muy feliz. Bueno, Sofía es parte de la casa, como ustedes saben, ella es parte del panel de nuestro radioanálisis. Más temprano ahí la escuchamos siempre comentar su perspectiva respecto a contingencia, y esto también es bastante contingente, ¿no? Y el libro parte con una referencia a un libro de ciencia ficción, que ya me dieron muchas ganas de leer, ya lo busqué. Hay que leerlo. Ya lo busqué. Que se llama Mujer al borde del tiempo, de Marge Piercy, ¿no? Y ella en ese libro propone una utopía en donde se entiende la violencia como una rareza, en el caso de esa sociedad, ¿no? Y se pregunta si esta persona está ejerciendo violencia, qué es lo que le pasó. Entonces vamos a hacernos cargo no solamente de la víctima, sino también del victimario, y a sentarnos con él o con ella y decirle, bueno, ¿cómo te acompañamos para que esto no vuelva a suceder? Eso es la primera vez. La segunda vez ya no. Hasta ahí nomás llegamos. Hasta ahí nomás llegamos. Y esa es un poco la inspiración que grafica las cosas que ustedes están pensando en este libro. Y preguntarte entonces quizás a partir de lo que leí, ¿no? ¿Por qué el punitivismo, que sería como la estrategia que tenemos hoy día, ¿no? O más bien, no sé si hay una estrategia, ¿no? La manera en que tenemos hoy día, pero tampoco una solución, no funciona cuando hablamos de violencia de género. Bueno, justamente poder trabajar desde la ciencia ficción feminista, un poco desde ahí empezar a abrir los textos, a abrir un poco la convocatoria también, fue el pensar otros modos de justicia que, claro, como tú bien decías, tenemos a la mano el punitivismo. De alguna manera, como dice Eliana Arduino, que es una autora que leemos harto argentina, el punitivismo es nuestra forma de organizar el pensamiento. O sea, cuando alguien comete un error o hace algún acto que genera violencia o daño a otra persona, sentimos que hay que castigarla, ¿no? Y estamos con ese paradigma desde la infancia. O sea, sentimos que esa es la forma. Y también es lo que está más a la mano, en el sentido de pensar que los delitos o las cosas que son graves en la sociedad tienen que castigarse penalmente. De hecho, la violencia de género ha sido reconocida a nivel penal con mucha lucha feminista, por ejemplo, ¿no? O sea, a través del femicidio, a través de diferentes reformas que se han ido dando en esa línea de decir, bueno, tenemos que aumentar las penas, tenemos que crear nuevos tipos penales, etcétera. Alguna vez se dio la discusión sobre el acoso sexual, también podría ser un tipo penal. Entonces, el problema está en que eso no nos ha dado resultado. Y ese es un poco la sensación que nos llevó a hacer esta convocatoria. Tanto de lo que vivimos en el Mayo Feminista del 2018, que lamentablemente mucho de lo que queda de eso, digamos, son, por un lado, protocolos, pero por otro lado, muchas funas, mucha cancelación, la sensación de que tenemos que excluir a quienes cometen violencia de la sociedad, al final de cuentas, pero que la práctica no es eso, porque, claro. Porque la gente no va a dejar de existir. Es lo mismo que cuando encerramos a alguien en la cárcel. Ese problema se va a seguir reproduciendo dentro de la cárcel. Y como tú bien leías en ese fragmento, lamentablemente también la cárcel es un espacio de reproducción de las violencias, ¿no? O sea, uno no entra a la cárcel y sale como ya estoy listo para volver a la sociedad, ¿no? Sino claro, que hay una reproducción de esa violencia, una reproducción también de la precarización, porque es un lugar donde efectivamente no existen derechos. Entonces, que lamentablemente no aborda el problema estructural que tenemos de la violencia de género. Y obviamente que es difícil, porque
también lo viví, ¿no? También como denunciante, uno siente la necesidad de separar espacios, de tener un espacio tranquilo, seguro, pero la verdad es que lamentablemente seguimos reproduciendo esos marcos de violencia y también nos deja en una posición en la cual el poder punitivo del Estado se asienta cada vez más y sentimos que la única forma que tenemos de resolver estas cosas es leyes de seguridad y lo que estamos viviendo actualmente. Claro, porque además ahí hay como una concepción de justicia que es muy cuestionable, ¿no? Como se hace justicia cuando se castiga. Y en este caso, además te escuchaba, Sofía, y pienso como esto tiene tantos niveles, ¿no? Y ustedes se hacen cargo de varios de esos a lo largo de los distintos ensayos que están en el libro. Uno de esos que a mí me parece que es muy importante marcar es que quien es castigado por violencia machista, ¿cierto? Por violencia de género, es porque traspasó un límite, pero ese límite, que a propósito de los protocolos, es algo que es muy difuso en una cultura que se sostiene sobre la inequidad. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando estamos hablando de que llegamos a cerca de 60 feminicidios en Chile al año, no estamos hablando de que hay un loco suelto que anda matando mujeres. Claro. Estamos hablando de que hay por lo menos 60 varones que llegaron a cometer ese delito, sin contar todos los que lo intentaron y no llegaron, o los otros niveles de violencia que estuvieron muy cerca. Entonces hay una cultura de violencia que sostiene, ¿cierto?, este tipo de actuar, pero que te dice, este es el límite, si lo traspasas, vas a ser castigado, más que, mira, te enseño que esta cuestión no está buena hacerla, ¿no? Que es un poco lo que está pasando con los protocolos en la universidad y en las empresas también. Cae, ¿cierto?, un papel, ¿cierto?, que te dice, bueno, si ahora tú le miras las piernas a tu compañera vas a ser amonestado, ¿cierto? Si le dices que qué bonita que amaneció, puedes meterte en problemas. Y es como, espérate, pero si eso es algo que hemos hecho siempre, ¿por qué ahora es un problema? Y entonces, maldita feminista. Exacto. Y lo vemos. O sea, sabemos, por ejemplo, que en Argentina, o sea, digamos, el mayor grupo de personas que es partidario de Milei son los hombres jóvenes, por ejemplo. Claro. Entonces vemos que hay una contraofensiva de la cual creemos también, digamos, empezamos a abrir también con este libro, que tenemos que discutir desde los feminismos, ¿no? O sea, tenemos que discutir qué tipo de justicia queremos desde los feminismos, porque efectivamente pensamos por un lado que el problema es estructural, pero por el otro lado estamos reproduciendo esta responsabilización individual todo el tiempo como única forma de solución. Porque si uno me dijera, ya, están abriendo nuevos tipos penales, pero además tenemos un plan de educación sexual integral, tenemos un plan de, no sé, mayores centros también de reeducación para hombres violentos, que en Santiago existe solo uno, en toda la región metropolitana, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay cupo. Empezamos a ver que también qué esperamos de esas terapias, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice que vaya a terapia para que se mejore, ¿qué esperamos realmente de ese dispositivo psicológico también? Entonces, claro, son muchas preguntas que teníamos la sensación un poco que las tratamos de meter un poco debajo de la alfombra después del Mayo Feminista, ¿no? Porque nos generaba también muchas contradicciones a las mismas compañeras que estábamos dentro de las tomas, esta sensación de que lo estructural siempre termina siendo dejado de lado, en el fondo, ¿no? Y que no logramos hacer cambios que sean, o cuestiones que en el fondo vayan avanzando a cambiar justamente esta cultura en la cual se cimienta la violencia de género. Además que, bueno, las mismas investigaciones de la Rita Segato dan cuenta, y hay que seguir con esas investigaciones, que en realidad el sistema penal no es un disuasivo para la violencia de género, ¿no? O sea, no es que uno aumente las penas y eso significa que van a haber menos femicidios. O sea, no cuando un hombre le está pegando a una mujer está pensando, espérate, si te doy 3 combos más, voy a terminar en la cárcel, voy a parar de darte combos. No funciona. Está muy cimentado en el poder, en una circunstancia en la cual, en fondo, se siente una posición de poder que está amparada por todos los otros grupos de varones que lo rodean, ¿no? O sea, como que es una sensación de que si es que soy esta persona, estoy poniendo orden en mi casa. En el caso de Chile, que tenemos sobre todo violencia intrafamiliar. Pero vemos, por ejemplo, situaciones como Ciudad Juárez en México, que es ya obviamente una situación de violencia desbordada, violencia muy pública, en la cual hay una validación de la masculinidad a través de esa violencia, ¿no? Lo vemos también en las organizaciones de narcotráfico, todas estas organizaciones que están basadas en la mafialidad masculina, en el fondo. Entonces, ¿cómo volver a pensar, en el fondo, como dice Bell Hooks, en un feminismo para todo el mundo? Cuando sabemos que tenemos que tener espacios, obviamente, separatistas, obviamente espacios de confianza, círculos de cuidado, etcétera, pero donde haya un giro en la perspectiva de la justicia justamente hacia la reparación. Porque si no, lo que sucede es que en realidad en ese proceso penal tampoco es que la persona que vivió violencia sea muy relevante. O sea,
lo relevante siempre termina siendo lo que sucede con el agresor o la persona agresora. Claro, y además de nuevo seguimos poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿no? Porque, tú sabes, los temas que a mí me interesan tienen que ver con la representación y cómo llegamos hasta ahí, cómo evitamos, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, ayer me acaba de llegar un libro sobre narcocultura y cómo también la violencia de género está vinculada con eso. Y claro, y uno dice, a propósito de toda la polémica que hubo ahí de reggaetón y la narcocultura y la música urbana en Viña del Mar y todo aquello, y es como, bueno, ¿es relevante o no es relevante? ¿Cuáles son los modelos de masculinidad y de feminidad que se están difundiendo a través de la cultura pop? Exacto. ¿Y cuánto de eso tiene que ver con que este ser humano que fue criado en esta estructura, a la que le dieron el plato más grande cuando sentaba a la mesa, a la que podía salir a jugar cuando su hermana la mandaban a lavar la loza, que podía llegar más tarde, que tenía más libertades, ¿cierto? Que se le infundía la violencia como una manera de expresión lícita y deseable, además? ¿Cómo paramos eso antes de que lleguemos a decir, hoy y llegó a matar a una mujer? Porque uno dice, ahí está el caminito armado, ¿no? Exacto. O sea, no, claro, no es que se levantó un día y siempre fue una persona tranquila, sino que hay una cultura que cimienta esas conductas. Entonces, creo que también ahí, justamente lo que decías con respecto a los modelos de feminidad también, cómo desanclamos esto también del mito del empoderamiento, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo yo presento mi denuncia o hago la funa y hago mi camino hacia el empoderamiento en el cual ya estoy como exenta de todo tipo de violencia y busco los espacios seguros, higienizados, inmunes a esta violencia que en el fondo está en todas partes porque vivimos en un mundo que está cimentado en la violencia de género. Y pensamos nuevamente, que creo que es algo que estamos tratando de recobrar obviamente, pero ha sido también complejo estos últimos años con la pandemia, con la derrota de la Convención, que también tenía una impronta feminista muy importante. ¿Cómo recuperamos los espacios colectivos? O sea, ¿cómo recuperamos los espacios de discusión para hacernos cargo de estos temas más periagudos? Claro. Claro, y además ahí tú citas a María Galindo, dice que no hay que empoderarse, frente al poder no hay que empoderarse, hay que rebelarse. Y yo pensaba en una conversación que tuve con un filósofo alemán que me decía, hay que dejar de hablar de resistencia. Porque cuando tú resistes, estás funcionando bajo las reglas que te impuso el otro. Hay que saltarse la resistencia y hay que crear otra cosa, ¿no? Exacto. O sea, hay que hablar de nuevos imaginarios y por eso es que nos caló tan hondo en el fondo esta ciencia ficción feminista de poder empezar a trabajar en estos textos, porque en realidad hay discusiones que están súper naturalizadas. O sea, por ejemplo, el que el Poder Judicial sea como es actualmente y la división de poderes que tenemos en el Estado pareciera una realidad infranqueable, ¿no? Y en realidad podemos imaginar otros tipos de sociedades en la cual la base no sea este tipo de justicia punitiva, sino que sea la reparación en un planeta que además está devastado, ¿no? Claro. O sea, que en el fondo ya cambiar el foco desde la justicia hacia los cuidados, hacia la reparación, hacia entender que somos todas personas que estamos dañadas por este sistema patriarcal, capitalista, colonial, como decía Mandín, ¿no? Cómo pensar en una forma de romper este contrato sexual colonial, que obviamente que es sumamente difícil, pero empezar a instalarlo en la pregunta, ¿no? Sí. Yo creo que habiendo trabajado también como asesora en la convención, que la gente dice, no, es que la propuesta era demasiado, pasaba para la punta, demasiado izquierda, no sé qué. Y en realidad a mí lo que más me sorprendía de ese proceso es cómo somos incapaces de salir de esos paradigmas tan clásicos de la forma de distribución del poder. Sí. Y que necesitamos otras formas, porque en realidad también tenemos otros medios de comunicación, otras formas de pensar la violencia. O sea, bueno, hace 10 años atrás, 15 años atrás, por ejemplo, no habría sido posible hacer funa por internet, ¿no? Claro. Claro, con toda la complejidad que eso tiene, de las que ustedes además también se hace cargo en el libro. Estamos conversando con Sofía Brito, activista, investigadora, panelista en nuestra radio, además a propósito de Justicia Feminista al Borde del Tiempo, experiencias comunitarias y sentipensamientos antipunitivistas, que está coordinado con María Ignacia Ibarra, que le mandamos un saludo también. Y antes de que se me vaya el tiempo, que ya me está alcanzando, una cosa que quiero marcar del libro que me parece súper importante es que no es solamente teoría, sino también ustedes relevan experiencias en distintos lugares de Latinoamérica y de Centroamérica que han trabajado comunitariamente con otras maneras de vincularse con la violencia. Hagámosle una rápida pasada a eso para que la gente pueda ver que aquí no es solamente soñar teóricamente, sino también es compartir experiencias. Exacto, este es un libro y intentamos pensarlo así, ¿no? No solamente o sea, hay compañeras que están escribiendo desde la academia, hay compañeras que están escribiendo también desde las unidades de género que están en la academia, y hay compañeras que están en organizaciones anticarcelarias, que trabajan, por ejemplo, en el CPF San Joaquín,
compañeras que justamente han diseñado otros modelos de pensar cómo procesar un caso de violencia de género dentro de sus organizaciones. A veces tiene resultado, a veces no. Entonces, también atrevernos a decir, bueno, no, como en el feminismo, no todo tiene que tener éxito, ¿no? No todo tiene que ser en esta lógica como de qué es lo que triunfa, sino que ir pensando, abriendo preguntas, incomodidades en el fondo, para poder, desde estas experiencias comunitarias, diseñar otros modelos de justicia. Al final creemos que desde ahí es justamente que se está gestando estos otros modos, ¿no? Justamente son las comunidades que resisten, las comunidades migrantes, las comunidades que están hoy día en situaciones de mayor precariedad, las que necesitan pensar en cómo procesar sus casos de violencia. Tengo una experiencia muy interesante que conocí en Buenos Aires sobre trabajadoras sexuales que, por ejemplo, decidieron no acudir a la policía en caso de algún tipo de conflicto entre ellas y generar tribunales de mediación internos, por ejemplo. Entonces, para no, de alguna manera, oponerse, tener que resistir justamente al poder punitivo del Estado, poder generar o autogestionar su justicia, expropiar la justicia de este poder punitivo. Entonces, esa es un poco la gracia del libro, ¿no? Que tiene estas experiencias que son muy, muy distintas, que también vienen de lugares de habla muy distintos. Bueno, está la Manu Rollo, por ejemplo, que habla desde el ecofeminismo, están las compañeras justamente de la cooperativa Manos Libres, están las compañeras artesanas, podcast de Colombia, hay gente que está trabajando justamente qué es lo que pasó con la gente privada de libertad dentro de la pandemia, o sea, en ese contexto. Entonces, es sobre todo, y lo decimos, ¿no? Un libro de muchas incomodidades. Sí, y además está bueno muchas preguntas. Que el feminismo también nos hagamos cargo, es como, ok, ya, estamos reclamando, es injusto, tenemos que cambiar las cosas, ok, ya, pero ¿qué estamos proponiendo de vuelta, no? Así que bueno, aquí hay un libro lleno de propuestas, lleno de preguntas, y que son súper, súper necesarias, porque frente a este escenario en donde no nos gusta cómo están las cosas, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer distinto? Justicia feminista al borde del tiempo, experiencias comunitarias y sentipensamientos, porque no solamente se trata de pensar, sino también de qué nos pasa con aquello, ¿no? Antipunitivistas, está editado por LOM Ediciones, así que lo pueden conseguir, y coordinado por María Ignacia Ibarra y por Sofía Brito, que además está de cumpleaños, así que tengas un súper feliz cumpleaños. Gracias por partir tu día con nosotros. Muchas gracias, querida, y también agradecer, pero infinitamente, a LOM Ediciones, porque en realidad poder hacer estos proyectos no es nada fácil, y poder confiar también en que estas lecturas puedan ir difundiéndose es algo que ha sido súper importante para nosotras, para todas las compañeras que estamos escribiendo en este libro. Bueno, tuvimos lanzamiento en Argentina, vamos a tener uno en Madrid en abril, así que se va moviendo la cosa, y yo creo que eso es lo interesante de este proceso, ¿no? De este 8M también, que podamos abrir preguntas incómodas además de la manifestación. Por supuesto, porque hay posibilidades, ¿no? El otro día veía un clip de Úrsula K. Le Guin, de un discurso más grande, increíble, en que ella decía, en algún momento el poder divino fue incuestionable. ¿Por qué creemos que no podemos cambiar la organización actual? Así que vamos con eso. Tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos para hacer más semáforo.